Antes de comenzar, les recuerdo que a menos que se especifique en la descripción del video, yo no soy el escritor de esta historia, sino que solo tengo permiso de promoción. A partir del 10º capítulo, usted deberá empezar a leer desde el sitio donde esté alojada la historia original. Capítulo 8. Ayumi. El primer recuerdo de Ayumi fue la sonrisa de su hermano mayor, el deleite que había tenido al hurgar en sus mejillas regordetas. Había estado fascinado por ella, la única chica de la familia y la más joven de ambas. Su siguiente recuerdo fue el funeral de su padre. Ayumi había sido criada por sus hermanos. Su madre se había casado con otra familia para reducir la cantidad de bocas que alimentar para las raciones guerreras de su hermano mayor. Trató de venir a limpiar y cocinar de vez en cuando, pero eso se detuvo cuando quedó demasiado embarazada y nunca volvió a empezar cuando el embarazo la mató a ella y al bebé incluso antes de que naciera. Ayumi había llorado, desconsolada porque su madre los había dejado tan completamente como su padre. Entonces solo estaban ella y sus hermanos. Los mayores, Arata y Keisuke, los menores, Ayumi y Hayato. Ayumi hizo todo lo que pudo para mantener la casa unida. Descubrió cómo cocinar, lavar, limpiar y trató de sonreír cada vez que sus hermanos regresaban. No importaba lo cansados o heridos que estuvieran, mientras estuvieran vivos, Ayumi sonreiría. Arata siempre trataba de consolarla cuando se iban, prometiéndole que volverían porque se protegerían mutuamente. Los abrazó a cada uno de ellos antes de que se fueran y nuevamente cuando cruzaron la puerta. Excepto la última vez, cuando otro shinobi vino a decirle que todos sus hermanos estaban muertos. Habían muerto manteniendo vivo al heredero de la familia principal, protegiéndolo a él en lugar de protegerse el uno al otro, por lo que Tajima Uchiha le concedió matrimonio con un miembro de la rama principal a cambio de la gracia salvadora de la vida de su hermano. Ayumi siguió al shinobi para conocer a su nuevo esposo aturdida. Todavía no podía creer que toda su familia se había ido. Ella era la única que quedaba. Su nuevo esposo, Kenta Uchiha, era un hombre severo, ya había estado casado antes que ella, pero nadie dijo qué le había pasado a su esposa. Al menos su abuelo tenía el Sharingan, así que tal vez Ayumi tuviera suerte y criara a un guerrero Sharingan. Nadie en su línea familiar había activado su límite de línea de sangre en más de 3 generaciones. Pero su línea había sido guerreros basados en armas independientemente. Hayato solía alardear de lo mucho que sus trucos shuriken tomaban a los enemigos con la guardia baja y Keisuke era imparable con una espada. Todos lo decían, o al menos lo habían dicho, antes de que murieran sus hermanos. Ahora no quedaba nadie para enseñarle a los niños los trucos de Ayumi, tiene shuriken o cómo manejar una espada. Supuestamente, su esposo debería poder enseñarles bien, pero el hombre apenas actuó como si recordara que estaba vivo la mayoría de los días. Cumplieron con su deber y Ayumi quedó embarazada demasiado pronto, no tenía idea de lo que se suponía que debía hacer. La respuesta llegó a la puerta en forma de una anciana, Nozomi Uchiha. La abuela de Kenta todavía estaba viva. Vivía con su hermano menor, que era un guerrero Sharingan en el campo y podía permitirse mejor alimentar a la anciana. Nozomi era lo más cercano que tenía Ayumi a una figura materna después de la muerte de la suya. Ella fue quien le enseñó a Ayumi sobre la vida y lo que significaba ser una mujer en el clan Uchiha. Fue Nozomi quien explicó que, si bien los lineajes lo mantuvieron en silencio, muchas de sus hijas se convirtieron en kunoichi, era la única forma de garantizar que un heredero tuviera su dojutsu. Ambos padres tenían que tener el Sharingan, y la forma más fácil de lograrlo era lanzar a algunas mujeres Uchiha al combate. Se mantuvo mayormente en secreto porque las otras mujeres del clan podrían tener la brillante idea de que ellas también podrían ser kunoichi, cuando el clan necesitaba que sus vacas reproductoras fueran flexibles. Así era exactamente como Nozomi llamaba a las mujeres que no eran kunoichi. Simplemente estaban allí para criar más guerreros para el campo de batalla. El término la enfermó, principalmente porque vio la verdad en él. Todo lo que Ayumi tenía que esperar en la vida era tener hijos, para enviar al campo de batalla a morir. Ni siquiera tendría nada que decir, porque simplemente se moriría de hambre si se negaba a tener hijos con su esposo. Él la cambiaría por alguien que cumpliría con su deber de esposa.
La misma Nozomi era una kunoichi que nunca activó su Sharingan, pero había servido lo suficiente como para calificar para las medias raciones que el clan proporcionaba a los pocos elegidos que llegaban a la edad de jubilación. Solo los proporcionarían durante 10 años, por lo que se aconsejó a la mayoría de los shinobi que aspiraban a vivir una vida larga que ahorraran los pagos de su misión para hacerlo más adelante en la vida. Nadie había aconsejado nunca a sus hermanos que ahorraran para la jubilación. Pero entonces nadie más que un shinobi de un linaje tenía alguna esperanza de retirarse. Fue enfermizo. Nozomi le dijo que Kenta había estado en la luna por su esposa Kunoichi y que no estaba tomando muy bien su pérdida. Nozomi le aconsejó que sacara todo el dinero que pudiera de Kenta para cuando inevitablemente decidiera que ya no quería vivir en un mundo sin su amor. Ayumi lo hizo, inventando gastos y excusas para pedir tanto dinero como pudiera. Volvió a ver a Nozomi cuando tuvo a su primer hijo. Akihito estaba rojo y chillando, Ayumi no creía que pudiera amar a nadie más. No te encariñes, advirtió Nozomi, mirándola con ojos cansados. He perdido a 4 hijos en el campo de batalla y esta guerra no muestra señales de terminar. Es una verdad dura, pero un hijo es una necesidad para esta vida, por mucho que el clan los trate como si fueran prescindibles. El amor no es un lujo que te puedas permitir. Pero es mi hijo, había protestado Ayumi. ¿Cómo se suponía que ella no lo amaba? Me dijeron que amabas mucho a tus hermanos, ¿cómo funcionó eso para ti? Preguntó Nozomi. Ayumi se estremeció como si la hubieran golpeado. El abismo abierto en su corazón se abría paso y se tragaba el recién descubierto afecto por su hijo. No podía permitirse el lujo de hacer de Akihito su mundo, como lo había hecho con sus hermanos. No cuando estaba destinado a un campo de batalla que lo alejaría de ella, y no cuando Ayumi no podría sobrevivir a tal pérdida nuevamente. Era difícil mantener una distancia emocional con su hijo. Nozomi ayudó, acercándose para cambiarlo y jugar con el bebé para que Ayumi no tuviera que hacerlo. Incluso distraía a Ayumi con extraños juegos de chismes, dándole una excusa para salir de casa y hablar con otras mujeres del clan. Cuando Ayumi ganaba los juegos, le daba cosas que Ayumi nunca supo que quería, como un buen kimono o maquillaje. Se sentía bien verse bien, y Ayumi necesitaba cada buena sensación que pudiera tener en sus manos. Nozomi le enseñó sobre el mundo, las formas en que era absolutamente cruel, las formas en que pretendía ser amable. Su segundo embarazo fue más duro que el primero. No podía sortear el clan tan fácilmente y no quería invitar a su casa a mujeres que esperarían que fuera más amable con su hijo. Ayumi había aprendido lo poco que hacía falta para empezar a chismear. No quería ser famosa en el clan por no tener corazón. Nozomi siempre le aconsejó que comiera bien durante el embarazo, predicando que un bebé débil era un desperdicio de recursos y que obtendría más por su inversión si daba a luz a un guerrero fuerte que a uno débil. Nozomi, curiosamente, no era tan indiferente al segundo hijo de Ayumi. Tiene los ojos de su abuelo, admitió Nozomi cuando Ayumi le preguntó sobre su fascinación por su nuevo hijo, incluso insistió en que lo llamaran Naoya. Todavía extraño al bastardo, a mi pesar. Iba a seguir tomando misiones hasta que activara mi Sharingan o me matara. Naoya fue quien me salvó cuando la segunda opción estuvo demasiado cerca para llamar. Solo me casé con él porque tenía el Sharingan y era parte del linaje Amaterasu. No puedo decirte que me arrepiento, incluso con lo que me ha costado en la vida. Es por eso que tienes que luchar tan duro contra el sentimiento, te afectará de todos modos. Ayumi había pensado mucho en las palabras de Nozomi, especialmente después de que su nieto se matara en una misión que fracasó, por lo que Ayumi ni siquiera tenía su último pago para trabajar. Tenía un nido de ahorros decente que podría llevar a sus hijos a la edad en que se convertirían en shinobi del clan, pero sabía que la única razón por la que sus hermanos habían vivido tanto tiempo era porque su padre los había entrenado a todos en el suelo para sobrevivir y cubrirse. Las debilidades de cada uno. No se podía esperar que ningún guerrero sobreviviera solo. La política del clan bajo Tajima Uchiha, que acababa de ser instituido y estaba repartiendo reformas, postuló que los hermanos ya no podían formar el mismo escuadrón, por lo que sus hijos ni siquiera se tendrían entre sí en el campo. Su mejor apuesta para mantenerse con vida el tiempo suficiente para mantenerla era encontrar un hombre que se dedicara a su entrenamiento.
Como viuda del linaje Amaterasu, Ayumi calificó para enviar a sus hijos al campo de entrenamiento en el nuevo hogar de huérfanos del linaje, que en realidad era un lugar donde se entrenaba niños prescindibles para mantener con vida a los miembros importantes del linaje, y aunque sabía que perdería a sus niños a la guerra, era inevitablemente un resfriado de la vida. Había perdido demasiado por Tajima Uchiha específicamente, y se negaba a perder a sus hijos en un esfuerzo por mantenerlo a salvo. Entonces Ayumi tendría que volver a casarse. No tenía ninguna esperanza de conseguir otro esposo de linaje, y mucho menos uno con un Sharingan, por lo que para su supervivencia y la de sus hijos, tenía que casarse con un shinobi mayor que había crecido huérfano. A menudo luchaban por casarse porque no podían pagar el precio de la novia, la mayor parte del dinero que ganaban se destinaba a equipos para mantenerlos más tiempo. Ayumi encontró a Ayate Uchiha, de 22 años, equipado con una armadura de cuerpo completo. Lo único que no tenía era una espada, pero tenía suficiente antigüedad para usarlas de la armería del clan. Para entonces, Ayumi había conseguido un trabajo lavando ropa en la casa principal y podía demostrar que podía alimentar sola a los niños que trajo a un segundo matrimonio. Como su esposa, se esperaba que Ayate le proporcionara comida a pesar de todo. Hizo su propuesta bastante transparente, afirmando que sus hijos tenían la posibilidad de desarrollar el Sharingan para que pudieran calificar para las raciones de guerreros Sharingan una vez que fueran mayores, y si nada más se convertirían en guerreros lo más rápido posible. Solo le pidió que hiciera un voto. Cumplir con su deber paternal por ellos de la misma manera que lo haría con cualquier futuro hijo que tuvieran juntos. Ayate había mirado a Ayumi, en su mejor kimono con un delicado maquillaje, y aceptó con entusiasmo. Quedó embarazada muy pronto. Su primer hijo juntos fue una niña. La llamaron Akemi. Se parecía a lo que Ayumi recordaba de su propia madre. No podía cerrar su corazón a su hija en absoluto. Seguramente estaba bien si amaba a su hija. Las mujeres Uchiha no abandonaban el complejo si no eran kunoichi. Seguramente podría tener una hija para quedarse. Incluso Nozomi no había sido capaz de discutir su lógica, simplemente suspirando y lamentándose de que nunca había tenido una hija propia. Se suponía que las hijas eran seguras para amar. Cuando Akemi murió, se sintió como si el mundo se fuera con ella. Era tan difícil preocuparse por despertarse por la mañana. Incluso con 2 hijas a la izquierda. Sus hijas ya no estaban completas. La estaba extrañando primero. Ayumi lo estaba intentando. No quería ser una carga para su familia. Ahora tenía 2 nietos, un hermoso par de gemelos que la necesitaban, especialmente porque Ryota necesitaba hijos, por lo que era solo cuestión de tiempo antes de que se casara de nuevo, sin importar lo que le prometiera a Akemi. Aiko ya se ocupaba de la casa, y ahora que Naoya había activado su Sharingan tenían suficiente comida para que ninguno de los dos tuviera que trabajar más. Y Akane, su pobre y maravillosa Akane, se había lastimado defendiendo a los engendros de Tajima, pero había sobrevivido. Su pequeña niña y su fascinación por las artes ninja que nunca volverían a frustrar a Ayumi, no después de que le salvaron la vida. Quizás a Akane le gustaría mostrarles a sus sobrinas cómo defenderse cuando fueran un poco mayores. Por si acaso, ni siquiera el hogar estaba a salvo. Ayumi lo estaba intentando. Pero luego Tajima decidió que llevaría a su hija donde fallaron las espadas Senju. Él la prometió a su heredero y luego entregó una sentencia de muerte. Ayumi comenzó a perder tiempo. Ya no podía lidiar con nada. No se dio cuenta cuando la noche se convirtió en día, o cuando su ropa cambió. Ella solo sabía que su bebé, su dulce y amorosa Akane con la sonrisa de Arata, y todo el amor del mundo para dar, iba a morir en el campo de batalla. Ella iba a morir. Dejaría a Ayumi como todos lo hacían, demasiado pronto, sin ton ni son. Su dolor era profundo en el alma. Ya ni siquiera podía mirar a Akane. No podía ver a su hija muerta caminando como si ya no se hubiera ido. Su dolor era tan profundo que la llevó a caminar hacia Aiko, besando a una mujer en la cocina para devolverla al presente. Se alejó tan silenciosamente como había entrado, asegurándose de no molestar a las jóvenes, que afortunadamente no habían notado su entrada. Ayumi se sentó en su patio trasero, recordando vagamente la construcción del gallinero vacío que encontró allí, tratando de juntar las piezas de los últimos años. La mujer de cabello azul que besaba a Aiko era familiar.
Me tomó un tiempo recordar por qué. Naoya había traído a casa una esposa, una sopladora de vidrio del país del agua. Había algo sobre un taller, Aiko había comenzado a contárselo varias veces antes de que se detuviera. Ayumi tenía muy claro que no quería ver ni oír hablar de Akane, por lo que debe haber tenido algo que ver con su hijo menor. Pero recordó que no había habido una boda, a pesar de que la única razón para que el clan le ofreciera un lugar a una mujer extranjera era que un guerrero veterano deseara casarse con ellos, por lo que podría ser solo cuestión de tiempo. De todos modos, no era correcto tener relaciones con la prometida de tu hermano, pero el resto de su familia tenía entrenamiento ninja. Dudaba que los dos civiles estuvieran logrando mantener su relación en secreto. Ayumi estaba familiarizada con la existencia de relaciones entre personas del mismo sexo. Keisuke nunca había querido una esposa, en su lugar planeó invitar a su propio amante, Yasuo, a vivir con su familia una vez que tuvieran la edad para casarse. No fue muy bien recibido por su clan. No cuando necesitaban tantos matrimonios como pudieran encontrar para crear sus soldados. Pero nadie decía nada cuando un guerrero tomaba un amante masculino, siempre y cuando se casaran cuando alcanzaran la mayoría de edad y terminaran la aventura. Keisuke y Yasuo habían planeado mantener su matrimonio en secreto, un secreto mantenido por su familia. Se preguntó si Naoya tenía un hombre que le estaba ocultando. Luego se recordó amargamente que no podía darse el lujo de que le importara. Si Naoya simplemente había traído a la mujer al clan como camuflaje para que ningún anciano le presentara una esposa, entonces no debería ser un problema. Naoya nunca había expresado su insatisfacción por mantener a su familia, y a Akio le quedaban algunos años antes de que quisiera comenzar una propia. Aiko había dejado suficientemente claro su deseo de nunca tener hijos que perder en la guerra, y Ayumi nunca obligaría a su hija a hacer algo que no quisiera. Tener un amante del mismo sexo la ayudaría en esa aventura, y no estaba segura, pero ¿acaso la sopladora de vidrio no trabajaba ella misma? No sería difícil averiguarlo. Ayumi sabía exactamente dónde preguntar. Incluso si nunca pudiera formular sus preguntas abiertamente, conocía a todos en el clan con los que valía la pena cotillear, y las respuestas llegarían a ella eventualmente. Ayumi dejó que sus pies la llevaran por la ruta que recordaba que vivió la vieja amiga de Nozomi, Anaka. La mujer era la mejor informada de todo el recinto, incluso su posición como criada principal de la rama principal era estratégica. Tomaba el té con las otras sirvientas principales del linaje una vez a la semana. Como siempre, Anaka no pareció sorprendida por su presencia, a pesar de que no había adornado su casa en un par de años. La mujer mayor, agraciada, sonrió, acogedora y educada, completamente en desacuerdo con sus palabras. Bueno, seguro que te tomaste tu tiempo para recuperarte. Ayumi asintió, dejando que la reprimenda quedara sin respuesta, mientras que Anaka podía permitirse un poco de descortesía con respecto a Ayumi. Ayumi no podía arriesgarse a desagradar a su anfitriona. Me encuentro deseando discutir los cambios en el complejo. ¿Serías tan amable de decirme qué piensas de ellos? Anaka sonrió, algo venenoso. Qué extraño que le des la bienvenida al conocimiento de un extraño cuando tienes acceso a la fuente. Ayumi asintió, reconociendo el intento de Ayaka de lastimarla, pero permaneciendo tan plácida como un lago. Ayumi siempre había sido muy buena en estos juegos de chismes, simplemente valoro tu opinión. Nozomi siempre dijo que eras la persona más inteligente que conocía. Ayumi había sospechado que los cambios debían tener que ver con Akane, sus recuerdos borrosos de los últimos años contenían muchas personas inexplicables que entraban y salían de su casa, y Aiko lo habría discutido con ella si solo se hubieran preocupado por ella misma. Pero Anaka tenía razón en que Ayumi se negó a ir a la fuente. No porque no sería bienvenida en la forma en que aludía Anaka. Parecía que sus hijos habían logrado mantener el secreto de su declaración a Akane. Si Anaka solo sospechara el rift entre ellos. Si ella no sabía la verdad de la situación, entonces nadie más en el complejo Uchiha lo sabía. Su silencio pronto dio frutos. Bueno, supongo que si has venido aquí para regodearte, entonces también podrías hacer un buen trabajo. Anaka se burló, poniéndose de pie con gracia. Ayumi la siguió, manteniendo su mente en ese tranquilo lago tranquilo que Nozomi le había enseñado a encontrar en su mente. Se alegró de su previsión.
Donde quiera que iba era tan diferente de antes. Había extrañas casas de cristal alineadas en filas. Varios talleres y todo un complejo de paredes de madera que sostienen tierra y cultivan vegetales. Incluso había un orfanato y un lugar donde las viudas mayores podían ir a vivir juntas cómodamente. Tenía grandes ventanas luminosas en contraste con la penumbra oscura de los barracones. Ayumi podía ver las diversas plantas esparcidas a lo largo de los marcos de las ventanas. Había pasado tanto tiempo desde que alguien en el clan había cultivado flores por el simple placer de hacerlo. Ayumi se quedó en su lago. Ella sonrió apropiadamente cuando Anaka se olvidó de sí misma y le dio cumplidos a Akane, y solo la oleada de amor y dolor que sintió por todos los logros de su hija amenazaron su superficie. Es realmente una pena que Akane no haya sido elegida como candidata de Kunoichi para empezar. La historia de tu familia jugó en su contra allí, incluso cuando mostró talento para las artes ninja. Anaka comentó ociosamente. Como la mayoría de las cosas que dijo Anaka, fue para lastimarla. Ayumi solo podía estar muy contenta de que los ancianos Uchiha fueran exigentes con las mujeres que enviaban a la batalla. Un padre Sharingan era la calificación más básica y Ayumi estaba muy contenta de que ninguna de sus hijas hubiera calificado. Evidentemente, finalmente cansada de tratar de obtener una respuesta emocional de Ayumi, el juego de chismes favorito de Anaka, la mujer mayor los llevó de regreso a su casa. Nozomi había comentado una vez, antes de morir, que si Ayumi alguna vez se rompía, Anaka nunca volvería a invitarla a tomar el té. Tu hija realmente habría sido una fantástica Kunoichi. Inteligentes y afables, hay ciertas misiones en las que estas jóvenes son preferibles, ciertas habilidades que ciertas mujeres adquieren más fácilmente que los hombres. Anaka dijo en un tono meloso. Como si no estuviera insinuando que el querido bebé de Ayumi habría sido una buena prostituta. Las mujeres siempre son mejores cuando se trata de detalles, estuvo de acuerdo Ayumi, gratamente. Su rabia ante la implicación permaneció, profundamente sumergida en su lago. Akane nunca trabajaría como cortesana del clan, afortunadamente, no cuando había demostrado ser una guerrera tan hábil. Nozomi solía decirme que también habría sido una buena Kunoichi. Dijo Anaka, casi obteniendo una sorpresa visible de Ayumi. No le creí entonces, pero han pasado más de 10 años, y nunca has sido grosero conmigo. No se puede decir lo mismo de ningún Kunoichi actualmente en el campo. ¿Todos ellos? Preguntó Ayumi, con un tono levemente interesado para transmitir su sorpresa. Todos ellos. Anaka confirmó, es por eso que, por primera vez desde que mi puesto comenzó a existir, estoy considerando dárselo a alguien sin entrenamiento en Kunoichi. Ya veo, dijo Ayumi, que no veía mucho. Por mucho que Anaka disfrutara de sus crueles monólogos, la mujer no era de las que desperdiciaban sus palabras innecesariamente. Si realmente entendieras, entonces no valdría la pena mi vida como Kunoichi y el maestro de espías del hogar. Dijo Anaka. El truco de no reaccionar a nada de lo que dijo Anaka, Ayumi había descubierto a lo largo de los años, era considerar cada declaración como una mentira. No importaba lo que alguien te dijera, si solo estaban inventando una historia para divertirse. Era la primera vez que Ayumi tenía que preguntarse si Anaka le había mentido alguna vez. Nozomi había confiado en ella, le había dicho que las palabras de Anaka eran tan buenas como el oro, y que las tratara como tales. Pero seguramente si lo que decía Anaka era cierto, entonces no se lo estaría diciendo a Ayumi de todas las personas. Aún así, difícilmente rompería su racha ahora que se las había arreglado para ignorar un paseo completo de veneno antes del té. Siempre tan compuesto y tranquilo, Anaka suspiró. Pensé que eras un pony de un solo truco. Nunca debí hacer nada realmente interesante o digno de Kunoichi, no de la forma en que Nozomi afirmó que podías hacerlo. Lo más cercano que vi fue el compromiso que aseguró para su difunta hija, y eso no fue muy impresionante. Pero, ¿qué hiciste con Akane usando esos nobles? Nunca hubiera pensado en eso. Como una pony engañosa que era, Ayumi ni siquiera parpadeó. Hacer que el primo Dainjo elogie esas vasijas de barro que las viudas hacen casi gratis y que su valor aumente así. Eso es algo que cualquier maestro de espionaje tiene que respetar y aplaudir. Tu hija es la esperanza del clan Uchiha, y como su madre, te otorgaré el respeto de convertirte en la maestra de espías del clan y mi aprendiz.
Compartieron una pausa embarazada antes de que Ayumi sonriera. ¿Qué implica el puesto? Ella planeó rechazarlo, por supuesto, pero saber más sobre el funcionamiento interno del clan siempre fue útil. Le gustara o no, Ayumi era una Uchiha al final del día. Estamos destinados a realizar un seguimiento de los cambios de poder dentro del clan. Alguna vez fue una posición muy importante, los linajes pasaron unos cientos de años en una guerra civil tranquila sobre quién debería liderar verdaderamente el clan. Pero con la guerra Senju y los últimos dos clanes enfocándose solo en eso. Bueno, no estaba viendo el punto de entrenar a un reemplazo. Anaka se quejó. Ayumi tarareó. Nuestro líder de clan ha cambiado muchas políticas de clan. Anaka resopló con desdén, demasiado educado para resoplar. La única señal que queda del noble linaje de nuestro clan es que todavía enseñamos a nuestros hijos a leer y escribir. Entonces suspiró, un sonido de cansancio mundial que Ayumi nunca hubiera pensado que podría ser. Todo lo que Tajima ha hecho es continuar el trabajo de centralización del poder de su padre. Ya no se trata de que el linaje liderará el clan o incluso cuáles deberían ser los deberes del jefe del clan. Ahora simplemente estamos destinados a seguir órdenes. Es conveniente en la guerra tener un líder decisivo, pero un solo hombre no puede liderar un clan. No verdaderamente. Especialmente cuando los únicos que pueden cuestionar sus órdenes están también sobornados para obedecerlo. Los orfanatos, reconoció Ayumi. Criar huérfanos con el único propósito de morir por un linaje, una vez que Tajima se salió con la suya. Fue entonces cuando supe que el clan realmente había caído. Anaka se lamentó. ¿Esperas que muramos? Bajo la tiranía de la cabeza de su clan, Ayumi podía verlo. La expresión de Anaka se quedó cuidadosamente en blanco. Espero que los Uchiha se olviden de sí mismos y se conviertan en sirvientes de la línea principal. Quizás, con el tiempo suficiente, incluso nos convertiríamos en esclavos sellados. No es algo que encontrará en las bibliotecas del clan, pero es parte de nuestra historia oral. Secretos transmitidos durante cientos de años de maestros a aprendices, pero los Uchiha fueron realmente parte del clan Hyuga una vez. Los primeros de nosotros nacimos de sus uniones con no Hyuga, en su mayoría sus sirvientes, y no tenían su linaje, al igual que su propia línea familiar. Cuanto menos concentrada la sangre, menos probables los regalos. Antes de que los primeros Uchiha desarrollaran sus dones de linaje, la mayoría de nosotros éramos ignorados. Sin embargo, una vez que vieron el Sharingan, los Hyuga vieron un uso para nosotros. Los Hyuga usan Fuinjutsu para esclavizar sus ramas laterales, y lo han hecho durante milenios. Cuando se movieron para sellarnos, luchamos contra ellos desesperadamente. Estábamos dispuestos a morir hasta el final, siempre y cuando eso significara que moríamos libres. Pero ver la masacre que encontró nuestra resistencia, llevó al Sharingan a nuevas alturas. Fue entonces cuando surgieron los primeros linajes. El Amaterasu quemado, el Susanoo protegido, y así sucesivamente. Luchamos por nuestra libertad y finalmente nos convertimos en un clan propio. Prometimos nunca tratar una línea como superior a otra, pero por la forma en que han ido los últimos cientos de años, estoy empezando a pensar que es cuestión de tiempo antes de que rompamos esa promesa. Ayumi sintió un escalofrío recorrer su espalda ante la idea. Seguramente no. Ya es suficiente vergüenza caer en la clase de sirvientes. La esclavitud es algo que nuestro clan nunca soñaría con instituir. Las preferencias de distribución de raciones para los guerreros solo comenzaron con el padre de Tajima, y ahora este clan apenas puede imaginarse un mundo sin una práctica tan cruel. Si bien el clan necesita líderes y guerreros, darles prioridad sobre las vidas de los más vulnerables del clan va en contra de todo lo que alguna vez defendimos. Y sin embargo continúa. Si no fuera por su hija, me habría dado por vencido con nosotros por completo. ¿Deseas que Akane se convierta en la matriarca en verdad? No es una figura decorativa, o un trágico sacrificio detrás del cual unirse. Si Anaka era realmente un maestro de espías de Kunoichi, entonces tal vez Ayumi tomaría el puesto después de todo. Aunque solo sea para ayudar a las posibilidades de supervivencia de su hija. Incluso si endureció su corazón y fingió que Akane era un hijo, Ayumi era lo suficientemente práctica como para trabajar por los beneficios de colocar a uno de sus hijos en una posición de poder.
2/3 de nuestro clan están luchando para mantener viva a tu hija el tiempo suficiente para tomar el puesto, dijo Ayaka. Los que no pertenecen a un linaje superan en número a los que sí lo hacen, y sus familias son las que tu hija está cuidando. La esperanza que floreció en el pecho de Ayumi fue lo más cruel que jamás había sentido. ¿Tantos guerreros, de verdad? El número sigue creciendo. Debes saber que todos los guerreros tienen madres, hermanas y esposas que cuidar. Una vez que Akane estableció la oficina de viudas y huérfanos, demostró que estaba dispuesta a tomar el poder y cuidar a aquellos que los linajes están felices de ignorar. Tu hija ya ha hecho más por el clan que la mitad de las matriarcas que la precedieron, y ni siquiera se ha casado con Madara todavía. El orgullo brotó junto con la esperanza en el pecho de Ayumi. Por primera vez en mucho tiempo tuvo que apretar las manos para centrarse y calmar su lago. Su dulce y querida Akane con sonrisa de aratas y todo el amor del mundo para dar. El clan sería afortunado de tenerla, pero Ayumi también lo había sido durante tantos años. Tan increíblemente afortunada de haber tenido 3 hermosas y amables hijas. Y ahora ella se había reducido a 1. Aiko era la única con la que Ayumi se quedaría. Pero si Akane llegaba a los 18, si se convertía en la matriarca con guardias asignados, estacionados en el clan para manejar los asuntos domésticos, bien. Tal vez Ayumi podría recuperarla. ¿Cuál es exactamente nuestro papel en todo esto? Para finalizar, no olviden dar me gusta al video y suscribirse, para seguir apoyando este canal. Gracias por ver.